Welcome back. Today we're joined by Scott Bienvenido de Ritter, nuevo. former UN Hoy nos acompaña Scott Ritter, exinspector de armas de la ONU, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y autor, para hablar sobre el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y lo que parece ser una represalia muy amplia por parte de Irán. Has estado siguiendo esto durante las últimas horas desde que comenzó el ataque. ¿Qué opinas al respecto? What do you make of this attack? Bueno, quiero decir, este es un esfuerzo muy concertado para derrocar al régimen. Tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu declararon que el objetivo y la meta de esta campaña era un cambio de régimen, y llevaron a cabo el intento. Es decir, atacaron la residencia de Ali Khamenei, el líder supremo. Intentaron asesinar al presidente de Irán. Han atacado las residencias y los lugares de trabajo de muchos de los altos dirigentes iraníes, tanto militares como civiles. Hay algunas bajas. Al parecer, el presidente y el líder supremo no se encuentran entre ellas, pero se trata de un esfuerzo de decapitación que sigue en curso mientras hablamos. Y los iraníes han prometido que si esta guerra continúa, su respuesta será diferente de la que dieron durante la guerra de 12 días. Their response will be different than it was during the 12-day war, and we're seeing that, a broader range of target sets, etc. Y estamos viendo eso, un abanico más amplio de conjuntos de objetivos, etc. Estamos muy al principio de este proceso, así que es imposible predecir los resultados, salvo decir lo siguiente: no lo matamos. Si el objetivo es un cambio de régimen y no eliminas al régimen, has fracasado. Y creo que este fracaso, a menos que se revierta de inmediato, será el comienzo de una secuencia de acontecimientos en cascada vinculados a ese fracaso original. Lo que quiero decir con esto, y creo que tú y yo lo comentamos la última vez que hablamos, es que esta guerra va a estar definida por la disponibilidad de municiones por parte de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se quede sin munición, se quedará sin la capacidad de proyectar poder de una manera significativa. Sabíamos, basándonos en las advertencias de los generales y almirantes estadounidenses, que las Fuerzas Armadas creían que no había recursos suficientes para llevar a cabo esta tarea, que no iban a poder tener éxito. Y creo que sus peores pesadillas se están haciendo realidad, porque en las operaciones militares especialmente se trata de una guerra que requiere muchos recursos. Lo que ocurre es que hay objetivos que deben ser atacados, y luego se movilizan los recursos necesarios para golpear esos objetivos. El objetivo es eliminar un determinado conjunto de blancos y a continuación reasignar esos recursos a otras misiones posteriores. Lo vimos durante la tormenta del desierto. Estados Unidos contaba con 2 escuadrones de F-15 Strike Eagle. En aquel momento estos eran recursos muy valiosos por su capacidad de penetrar profundamente y atacar con precisión. Fueron asignados en las fases iniciales del conflicto para eliminar la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irak. Luego se suponía que debían ser reasignados a la campaña aérea en Basora y Bagdad. El plan se basaba en que estos recursos estuvieran disponibles en un momento determinado para tener un impacto en el conjunto de objetivos iraquíes. Aquí tenemos una campaña de combate iraní y se basa en utilizar una cierta cantidad de recursos para lograr la decapitación y la supresión de la seguridad. Antes de pasar a la siguiente fase de objetivos, se reasignan esos recursos. Fracasaron, lo que significa que los recursos que deberían ser reasignados ahora tienen que permanecer en el conjunto de objetivos y están siendo reforzados con recursos desviados de otras misiones. Y así, ahora empiezas a ver una disrupción en la campaña. Normalmente puedes capear el temporal, puedes decir, vale, vamos a suprimir y seguir adelante. Pero cada una de estas acciones consume munición, de la cual solo hay una cantidad limitada. Así que, cuando inicias una campaña sabiendo que no tienes suficiente munición para llevarla hasta el final,
que tienes que ganar rápido, y desde el principio ves cómo la campaña se desmorona, bueno, ningún plan sobrevivir al primer tacto con enemigo. Eso se cierra smocher. El cambio de régimen es como fructuoso. Si es necesario un cambio de régimen para lograr las condiciones necesarias para que la gente se levante, y así sucesivamente, hay que mantener el foco en ese conjunto de objetivos. Eso significa que las municiones que se usaron al principio no cumplieron su cometido. Se han agotado, no pueden reemplazarse. Ahora hay que tomar municiones de otros conjuntos de objetivos, traerlas con los recursos disponibles y seguir atacando. Así que se está consumiendo aún más munición, quitándola de esos otros objetivos, y se acaba con una secuencia en cascada de fracasos que conduce al agotamiento de las municiones sin que se haya alcanzado ninguno de los objetivos. Esa es la definición de derrota. Y de nuevo, aún es muy pronto, pero yo diría que los indicios apuntan a que Estados Unidos ya ha perdido esta guerra. Well, what do you make of the Bueno, ¿qué opinas de la, supongo, falta de control de la escalada? Porque en todas las guerras que hemos visto en los últimos, al menos, más de 30 años, ha habido un esfuerzo por mantener un control total sobre la escalada. Pero esta vez, el grado de escalada, qué actores deberían participar, cuándo debería terminar la guerra, qué se considera un objetivo aceptable, todo esto parece estar fuera de control. Veo informes de ataques de represalia iraníes en Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. También ha habido algunos informes de explosiones en Kuwait y Arabia Saudí. En esencia, todos los objetivos regionales donde se encuentran bases estadounidenses están siendo atacados. Y por supuesto, también ha habido ataques en Tel Aviv y Haifa, en Israel. ¿Qué crees que está pensando ahora Irán? Porque desde luego no se están conteniendo ni siguiendo ninguna escalada tradicional aquí. traditional, escalation ladder here? Bueno, ¿cuál es el pensamiento en Teherán? Acaban de soportar un ataque de decapitación diseñado para matar a su liderazgo más alto, con el propósito de hacer colapsar al gobierno, un sistema que lleva 47 años en pie. Así que, de entrada, la pregunta es, ¿qué tienen que perder? Quiero decir, si alguien viene a matarte, respondes subiendo la escalada o dices, estamos inmersos en una lucha existencial por la supervivencia. La tarea de los iraníes es terminar este conflicto con la República Islámica intacta. Pero al igual que hemos visto en el caso de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin ha expresado no solo la necesidad de poner fin a la guerra, sino de hacerlo de una manera que aborde las causas profundas del conflicto, para que no vuelva a estallar dentro de 5 o 10 años. Estados Unidos e Israel acaban de declarar que están en el negocio de destruir el régimen iraní. El propósito de esta campaña es eliminar a Irán. Así que, para que los iraníes salgan vivos de esta guerra, pero con Israel y Estados Unidos manteniendo aún una postura de cambio de régimen, eso no resuelve nada. Entonces, ¿qué están haciendo los iraníes? Están en una batalla por la supervivencia existencial. Tienen que ganar esta guerra. Y la victoria en esta guerra significa un cambio de régimen. Ahora bien, Estados Unidos siempre ha hablado del cambio de régimen no solo como la eliminación del régimen, sino como un cambio de comportamiento. Una forma de cambiar el comportamiento de la administración actual es garantizar su desaparición política. Creo que Donald Trump ha cometido aquí un suicidio político. Es el fin de la presidencia de Trump, esta decisión de bombardear Irán. Si no gana de forma rápida y decisiva, se acabó. Será derrotado en las elecciones de mitad de mandato, destituido, probablemente condenado, y ese será su final. Así que ahí tienes un cambio de régimen. Del mismo modo, Benjamin Netanyahu, si no se produce un cambio de régimen y Irán responde causando daños significativos a Israel, será el fin de Benjamin Netanyahu, de su viabilidad como líder. Entonces la pregunta es, ¿quién lo sustituirá? Y sí, al atacar a líderes regionales que han sido complacientes con la visión israelí y estadounidense de los acuerdos de Abraham y la reducción del poder iraní,
Lo que podría ocurrir es que las naciones árabes del Golfo se den cuenta de que Estados Unidos ya no está ahí. E Israel es una nación que puede ser derrotada y verás un cambio en la actitud del régimen. Para las diversas naciones árabes del Golfo, es muy importante para Irán que, cuando termine esta guerra, no ocurra lo mismo que al final de la guerra de 12 días. Pusiste fin a los combates, pero la mentalidad seguía siendo la de lograr un cambio de régimen. Y eso es lo que vemos hoy. Cuando esta guerra termine, Irán no solo debe sobrevivir, sino también haber creado una transformación geopolítica en la región, alejándose del sostenimiento de los planes de cambio de régimen de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y esto va a requerir la derrota del ejército estadounidense. Ahora bien, el ejército estadounidense no se derrota hundiendo barcos o derribando aviones, sino no ganando. Es lo mismo que ocurrió con Hezbollah contra Israel en 2006. Cuando Israel declaró, nuestro objetivo en la corta guerra de agosto de 2006 es destruir completamente a Hezbollah. Al final de la guerra, Hezbollah seguía allí, lanzando muerte y destrucción sobre Israel. Hezbollah gana. Si Estados Unidos ha dicho que su objetivo es un cambio de régimen, y cuando esta guerra termine, Irán sigue existiendo, Trump habrá perdido. Y eso será devastador para un hombre que, ya sabes, habla de la paz a través de la fuerza. No eres muy fuerte cuando pierdes. Será devastador para un hombre que rebautizó el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra, y luego sale y pierde una guerra. Pero esto es lo que Irán necesita hacer. Irán necesita ganar esta guerra. Necesitan destruir físicamente a Israel y resistir más que Estados Unidos. Y de nuevo, las condiciones para la victoria son muy simples aquí. Solo tienes que absorber toda la munición que Estados Unidos pueda dispararte, porque no hay nada más. Eso fue lo que dijo el general. Cuando se nos acabe, se nos acabe. Así que creo que ese es su objetivo aquí. Esto no va a terminar pronto. Va a ser un asunto prolongado. Irán está preparado para esto, está listo para esto, y tiene un plan. Y ya sabes, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Bueno, el plan estadounidense ya está alterado porque no lograron un cambio de régimen. Y creo que mucha gente se ha sorprendido por el alcance y la magnitud de la represalia iraní, por el hecho de que no siguieron una escalada gradual. Y eso también tiene consecuencias, porque ahora habrá repercusiones políticas por ello. Estos gobernantes árabes del Golfo gobiernan con un hilo muy fino de viabilidad. La población tiene que creer que estos dirigentes les traerán riqueza y un alto nivel de vida. Si de repente tus ciudades empiezan a estallar, y te habían dicho todo el tiempo que eso nunca ocurriría porque Estados Unidos te defendería, pero ahora Estados Unidos no puede defenderte. De pronto estos gobernantes parecen débiles e ineficaces. Y quién sabe qué pasará entonces, pero ya sabes, este es el juego iraní ahora mismo. Creo que están cambiando las reglas. Es el equivalente geopolítico de una inversión en la lucha libre. Y la estrategia de cambio de régimen puede ser, ahora que no sean Estados Unidos e Israel quienes logren derrocar al régimen iraní, sino que sea Irán quien logre derrocar al régimen israelí, al régimen estadounidense y quizá a muchos de los estados árabes del Golfo. The Israeli regime, the American regime, and maybe many of the Gulf Arab states.